Dios evaluó su trabajo, su obra creadora. La Biblia dice en Génesis: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Eso es una evaluación. Era su obra, pero Él la evaluaba y definía que todo era bueno. Sin embargo, ocurre algo con Adán. Génesis capítulo 2, verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La Nueva Versión Internacional dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Así que Dios en su sabiduría hace un planteamiento y una evaluación de la situación. Este mensaje o este pasaje bíblico está rodeado por algunas características especiales que yo quiero que analicemos en esta mañana con la ayuda de Dios, porque parece que a veces se nos olvida dónde nos ha puesto Dios y todo lo que ha hecho Dios en favor nuestro, y entonces vivimos de cualquier manera, ignorando o como ignorando qué es lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice en Génesis capítulo 2: y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y luego el verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Pero puede caber la pregunta: ¿para qué hizo Dios el día de reposo? ¿Por causa de él o por causa del hombre? Por causa del hombre, porque Dios no necesita reposar de nada, ¿verdad? Sin embargo, entendiendo Dios la condición del hombre, que es olvidadizo, entonces decreta un día. En el Antiguo Testamento se hablaba de un día de 24 horas, sin embargo, con la aparición de Jesús en la escena humana, Él se presenta como dueño y Señor del día de reposo. Y todo aquel que se acerca a Él, entonces reposa de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Ya no se trata de un día de 24, se trata de una vida de reposo. Hay gente que guarda 24 horas y viven descomedidamente para Dios el resto de la semana. ¡Qué ridiculez y qué ignorancia! Pero qué bueno vivir todos los días de nuestra vida para Dios, reposando de nuestras obras como Dios de las suyas. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Verso 5: y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este
donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Y allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este es el momento en el que Dios planta al hombre en Edén. Pero veamos cómo Dios le rodea con su misericordia y le da todas las herramientas que él necesita. Dios había concedido al ser humano una riqueza y lo había rodeado de ella. Árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Es decir, por comida no se afane, porque ahí están los árboles deliciosos. Pero también le había concedido el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No había problemas con estos dos árboles, por lo menos con Adán no había problemas. Ahí estuvieron, desde el principio estuvieron ahí. Y Adán pasaba y lo pedía y tenía limitación de parte de Dios. Pero se nos olvida a nosotros que Dios nos ha rodeado. ¿Por qué Dios nos plantó primero al hombre y luego sí hizo nacer de la tierra los árboles que dan fruto? ¿Por qué lo hizo bien? ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios justo. Amén. No nos podrá exigir nada que nosotros no sepamos. No nos pide nada que nosotros no tengamos. No nos permite vivir nada que nosotros no podamos soportar, por muy dura que sea la situación. Dios primero hace lo que tiene que hacer primero. Como Él sabía que Adán necesitaba comida, pues vamos a hacerle árboles para comer. Amén. A mí me da tristeza cuando alguien que conoce a Dios todo lo reduce al término económico. No, es que no tengo comida. Parece que el Dios que creó todas las cosas se le ha olvidado que tú y yo comemos y que nuestros hijos también comen. Pero se nos olvida también una reflexión que hizo David. Joven fui y he envejecido y no he visto a quién. ¿A quién, perdón? Al justo. No he visto al justo desamparado ni a sus pequeñitos que mendiguen pan. Así que el problema de la escasez no está en Dios, porque Él ha creado todo y ha rodeado nuestra vida de bendiciones. El problema está en nuestro caminar. ¿Cómo estoy actuando yo y estoy viviendo yo para que haya escasez en mi vida? Para que se vea comprometido el pan de mis pequeños. Amén, gloria a La Dios. culpa no es de Dios. La culpa sigue cayendo sobre mí. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Porque Él es justo. Yo quiero que volvamos a entender por la palabra los orígenes. Dios le dio un río que regara el huerto, le encomendó unas tareas a Adán, pero luego se da cuenta Dios, porque Adán no conocía lo que era Eva. Pero Dios dice, aquí hace falta algo. No es bueno que el hombre esté solo.
Parece que se había hecho una mirada sobre todo el huerto y no se había hallado ayuda idónea para él. Eso es lo que dice la Biblia. No había algo que le ayudara a Adán, una motivación para Adán. Qué bueno que en nuestro hogar tanto el uno como el otro se sientan motivados para seguir adelante. Que los hogares de la iglesia hoy, no mañana, no espere a mañana y deje de vivir del pasado, por favor, hoy nos sintamos comprometidos a animar el uno al otro. Dios se daba cuenta que Adán estaba haciendo bien el trabajo, pero le faltaba aquella motivacioncita. Y fue Dios el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Eso no son palabras de Adán, son palabras de Dios. Es una evaluación que Dios hace. Pero Dios no solamente estaba pensando en Eva, también estaba pensando en Caín, en Abel, en Set y en todos los que iban a nacer después. ¿Para cuántos es una bendición tener hijos? ¿Cierto que sí? Con todo, con lo más y con lo menos. Porque hay de todo ahí. Trasnochos, desvelos, problemas, dolores, llantos, angustias, noticias, desesperos, desobediencias, amarguras. Pero qué bendición es tener hijos. Es una bendición. Dios estaba pensando en eso, en noches alumbradas tal vez por una llamita, pero que alrededor de ese fuego se sentaría Adán y Eva a contar la historia, su propia historia, a contar cómo Dios los buscó después de que ellos habían desobedecido y cómo, mereciendo la muerte, Dios les vistió de pieles. ¿Cómo era el antes y cómo ha sido el después? En eso estaba pensando Dios. Estaba pensando en esos hijos que se levantarían llevando ofrendas y dando culto al único Dios verdadero. En eso estaba pensando Dios, en una familia. Pero yo no veo a Dios preocupado por lo que va a comer ni a dar, no, ya está todo listo. Dijo Dios: bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Arregló todas las cosas e hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo creo que ese fue el primer piropo que se escuchó en la tierra. El primer piropo que le echaron a una mujer. Así es. Gloria a Dios. Y miren cómo lo comparó: hueso de mis huesos y carne de mi carne. No para ser agredida, no para ser maltratada, no para ser empujada ni vociferada. ¿O usted se agarra a golpes? Hablo con los hombres. Cuando usted se da un golpe en un dedo porque se hace daño o cierra la puerta, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Es la primera reacción. ¿Sí o no? Porque es hueso de mis huesos. ¿Y qué?
y carne de mi carne, en mi dedo, en mi carne, en mi hueso y en mi dolor. Eso fue lo que dijo Adán cuando vio a Eva. Esta ahora es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso tiene un significado más profundo en la vida familiar. A veces los maridos vemos a la mujer como un problema. Gaste y gaste y gaste y se le olvida el primer piropo que se menciona en la Biblia. No se ve, es carne y que es hueso. Es tan humana como yo. Se cansa igual que yo. Se fatiga, le duele igual que me duele a mí. Aguanta más el dolor. Aguanta más el dolor. Pero no por eso no le duele. Que Dios nos ayude a los hombres a valorar a la esposa que Dios nos ha dado. Dios entonces da una sentencia para el hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí está el trabajo de Dios para el hombre. La proyección divina, la provisión celestial. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo suple. Amén. Después de esa unión aparece Caín y Abel. Pero Dios no está pensando en qué les va a dar de comer porque Él ya lo tiene provisto. Jesús dice, ¿por qué se preocupan por lo que han de comer o por lo que han de beber o por lo que han de vestir? Hay que tener una preocupación mayor dentro de la familia y es qué principios están teniendo mis hijos. Cuando yo estaba pequeño, en la televisión del país salió un anuncio y como a las 7 de la noche se ponía una pregunta: ¿sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? ¿Sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? Yo me imagino que si había alguien que estaba leyendo eso, llamaba a su familia y pensaba: ¿dónde está volando? Porque a veces se nos pierden los hijos aún en nuestra misma casa. Se nos pierden nuestros hijos aún en nuestra propia casa. Así que debe haber una mayor preocupación. Preocupación sobre una familia con principios definidos, una familia con trabajos específicos, una familia con identidad propia, una familia con características especiales como hijos de Dios, una familia con talentos y con dones de parte de Dios, una familia como la familia de Adán y de Eva. Ahí salió uno labrador y el otro pastor de ovejas. ¿Dónde están tus hijos en estos momentos? ¿Cómo estamos levantando nuestros hijos? Aquí permítanme hablarle a las familias que tenemos hijos pequeños. ¿Por qué esperar a que estén mayores para poder hablarles e infundirles el temor de Dios? Hoy necesitamos evaluar cómo hizo Dios. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Si Dios se evaluó a sí mismo su obra, ¿quiénes somos nosotros para no evaluarnos? Sentarnos y hacer una evaluación. ¿Qué
para hacer esa evaluación. ¿Qué le falta a mis hijos? ¿Y qué les sobra a mis hijos? Yo escuchaba una enseñanza de un pastor cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, él se llamaba Abraham y luego se lo cambió por Abraham. Le faltaban letras, ¿verdad? Y a Sarai le cambió el nombre por Sara, le sobraban letras. Lo que le falta y lo que le sobra. ¿Y qué nos falta y qué nos sobra? Aleluya. Pero esa evaluación no la tiene que hacer otro, sino yo mismo. ¿Qué me falta y qué me sobra? En mi casa decían, así sea un agua con sal, pero en paz. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso me enseñaron a mí. Gloria al Señor Jesús. No queremos riqueza. Amén, Necesitamos amén. la paz de Dios. Amén. Eso es necesario. Amén. Gloria a Dios. Pero esa evaluación no la puedo hacer yo por otro, la tengo que hacer yo mismo. Y que Dios nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos y con nuestra familia. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hay que quitar como a Sara? Le quitaron una letra porque le sobraba. Pero ¿qué nos hace falta como a Abraham? ¿Qué te falta en tu casa? Compromiso con Dios, fidelidad a Dios, sinceridad con Dios. ¿Qué nos hace falta? Dios nos planta en un Edén. Y yo estaba pensando, Dios a nosotros nos ha dado un padre, una madre. A cada uno nos ha rodeado. A mí me faltaron algunas cosas de parte de mi padre, pero me sobraba abuela, me sobraban tíos, me sobraban tías y hasta vecinos que me ayudaban a cuidar. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es injusto. Gloria al Señor. Si te hace falta de una parte, te lo promueve por otra, pero lo que te haga falta te lo da con tal de que te levantes exitosamente. Recuerdo que teníamos una vecina de nombre Barbarita, de toda la vida ahí en el barrio, y el perro se quedaba por fuera y ella se tomaba la molestia de llamarnos por teléfono. El perro está afuera, ábranle. Y ella por la ventana con el teléfono. Y ahí. Y cuando no contestábamos, entonces iba y timbraba. Y se le quedó el perro afuera. Es que era callejero. Y uno ve cómo Dios lo rodea, lo va rodeando. Porque Dios no es injusto. Amén, amén. Alguien se puede quejar aquí que no tuvo papá, pero yo me imagino que alguien se levantó al lado suyo para suplir esa ausencia, porque Dios no es injusto. Alguien lo hizo. Alguien que no era su padre pagó por usted. Dio regalos, dio vestido. Y si Dios tuvo esa consideración con cada uno de nosotros, es justo que hoy hagamos una evaluación. Dios nos plantó en nuestro propio Edén para ser exitosos. Nos dio ríos, nos dio bendición, nos dio una cosa y otra. El problema no es de Dios. Una familia exitosa, una familia ejemplar, cada uno con su experiencia, proyectado en lo social, en lo laboral, en lo económico, en lo sentimental, en lo espiritual. Pero todo esto puede ser posible si tenemos a Dios de nuestra parte. Solo cuando le damos el lugar a Dios
es cuando viene el éxito para nuestra vida. Si Dios no está en nuestra agenda, no contemos con el éxito. Un anciano pastor reflexionó 3 minutos sobre Salomón y dijo unas grandes verdades. Sabio pero desobediente. Dios le rodeó, lo plantó en un Edén. Ese hogar de Salomón fue muy lindo. Él tuvo que escribir en Proverbios 4, 1 al 9: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparé mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, de todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén, amén. Ahí no habla de zapatos caros, ahí no habla de móviles de nueva generación, ahí habla de lo importante que tiene que ser la familia. Principios, temor de Dios. ¿Para qué queremos tenerle a nuestros hijos un televisor en el cuarto? Cuando lo que hace es alejarlos de nosotros. Dios le rodeó a Salomón de instrucción. Pero ¿qué sucedió con aquel sabio experto en la guerra? Bueno para componer proverbios, excelente analista y observador, admirado por muchos, diestro administrador. Hoy podemos decir, por lo que leemos en la palabra, que sencillamente sacó a Dios de sus planes. No le importó. Se fue detrás de las mujeres. Se dejó desviar de los principios. Dejó Dios de estar en los planes de Salomón, planes económicos, planes sociales, planes espirituales, planes sentimentales, planes naturales, cualquier tipo de plan. ¿Sabe qué dice primer libro de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13? Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras tus dioses. Dios ya le había advertido a Israel y a Salomón específicamente. Dios se lo había dicho, seguramente a través de su padre, a través de su madre, a través de los profetas, a través de tantísima gente. No las mires, no te vayas tras ellas, cuídate, no tienen la misma fe tuya. Y hay algunos que tristemente no escuchan el consejo. Están esperando que Dios abra en el cielo un boquete y que desde allá aparezca un letrero que diga: no lo hagas. No, Dios no trabaja así. Dios habla a través de su palabra. Amén, amén, gloria a Dios.
dejar cuando ya está escrito? ¿Por qué dudar cuando Dios habla de algo, un tema específico? Y yo sé que por ahí es, pero me vuelvo como Salomón, sabio, pero desobediente. Amén, amén. Puedes saber mucho de lo que quieras saber, pero si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. No sirve de nada. Es que yo escucho, es que yo conozco, es que yo tengo tantos años de escuchar. Y muéstrame tus obras, porque la fe tiene que ir respaldada por obras, pero obras que equivalen a la fe. Que Dios nos ayude. Sigue diciendo la escritura en 1 Reyes capítulo 11, pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, escuche esto, hermano y hermana, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Sin embargo, y aún sigue siendo Dios misericordioso, no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Es decir, tú hasta ahora no mereces nada. Todo lo que vas a recibir es porque hay un Padre que oró por ti. No mereces nada, pero hay un Padre que esperó una promesa. Muchas veces los hijos recibimos cosas no porque nosotros las merezcamos, sino porque hay un padre o una madre que está diciendo: Señor, bendícelo, yo me he guardado en fidelidad, bendice a mis hijos, Señor. Pero qué bueno que si hay hoy un hijo que está viviendo de bendiciones prestadas, hoy tome conciencia en su corazón y le diga: Señor, ya no quiero vivir más de lo que dice mi madre, yo quiero vivir contigo porque quiero conocerte. Aleluya. Dios en su manifestación en carne escogió una familia, José y María. Estando ellos en sus esponsales, les escoge para albergar en su seno familiar el santo ser que nacería, rodeándole de cuidados. Pero que quede bien claro
nacer en un pesebre? ¿Quién de nosotros escogería que nuestro hijo naciese en un pesebre? Rodeado de un buey, rodeado de vacas. ¿Quién le gustaría? ¿Qué mujer le gustaría dar a luz ahí? ¿Cierto que no? Alzaría más de una la voz y le reiría a su marido. ¿Y por qué aquí? Pero Dios rodeó de cuidado a José y a María. Y digo que los rodeó de cuidados porque cuando llegaron los pastores a verificar que Dios se había manifestado en carne, porque habían escuchado allá en el monte el coro celestial que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Redentor que es Cristo el Señor, un Salvador que es Cristo el Señor. Y allá dice el niño envuelto en pañales, y se fueron a verificarlo y allá estaba. ¿Por qué no les dio otra dirección? El cielo testificaba. Y cuando llegaron los tres personajes importantes que venían de Oriente con regalos como para un rey, incienso, mirra y oro, la estrella se detuvo justo en el pesebre. Así que cuando llegue la escasez, preguntémonos si está Dios con nosotros. Porque si está Dios con nosotros, no nos falta nada. Si Dios está en tu hogar, no nos falta nada. El problema es que no esté Dios. ¿Qué podemos decir hoy? No hubo opulencia, no hubo palacios. No discurrió Jesús su niñez en altas esferas, pero nunca faltó la provisión de Dios. ¿Qué podemos decir hoy sobre nosotros? Provisión, ayuda, perdón, justificación, paz, gracia sobre gracia, regalos sobre regalos, bendición sobre bendición, ayuda sobre ayuda, protección sobre protección. Pero que no se nos olvide que hay dos elementos importantes. El que sacrifica alabanza sí me honrará, dice la Biblia. Aleluya. Pero al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino. ¿Cuántas familias necesitan en esta mañana volver a incluir a Dios en su agenda? ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar pensando ya, dejar de pensar ahora mismo de agradar a mi amigo y a mi amiga? Comenzar a agradar a Dios, porque es Él quien da la provisión, es Él el que da las fuerzas, es Él el que da la salvación, es Él el que ha prometido volver por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? La gente tiene mucha cara y nosotros mismos también, diciendo
situación y tuvo que pararse en la línea, él como varón, como hombre, como su casa. Tuvo que pararse ahí en la raya. Y fue Josué. Algunos querían irse para un lado, los otros querían irse para el otro. Y él comenzó a ver como que el pueblo estaba ahí dividido entre opiniones. Pero bueno, un momento. Si a ustedes les parece servir mal al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra están ustedes ahora. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿A quién quieres servir tú? ¿Al qué dirán? ¿A quién quieres servir tú? ¿Los amigos en el instituto o en el cole? ¿A quién quieres agradar hoy? Pero yo escojo servir a Dios. Hoy yo escojo servir a Dios, seguir a Dios. Quisiera levantarme con mi familia y decirle, pero mi esposa y yo y mis hijos vamos a servir al Señor. A veces le damos la responsabilidad a la esposa, pero es que usted no ora. ¿Y dónde estás tú, hombre de Dios? ¿Dónde estás tú, varón de Dios? A Gedeón se le dijo, varón esforzado y valiente, ve con estas tus fuerzas. ¿Dónde está la fuerza del hombre para decidirse a buscar de Dios, a incluir a Dios en su agenda? Yo creo que hoy hay un llamado para alguien que quiera convertirse en un misionero. No porque lo están enviando a una tierra extranjera y lejana donde nadie entiende su idioma natal, sino porque se le está enviando ahí mismo a su casa. ¡Aleluya! A su propio hogar, donde todo el mundo entiende. Santo. Donde todo el mundo conoce los gestos, el tono de voz. Donde sí se nos comprende y donde podemos alcanzar mucho para la gloria de Dios. Vamos a estar en pie. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿está Dios en tus planes? ¿Está Dios en tus proyectos? ¿Está Dios en tu familia? Trabajo, economía, bendición, conocimientos en su palabra, revelación del nombre. ¿Sigue Dios en tus planes o sencillamente lo estás dejando? No te molestes en pensar tan siquiera un segundo. Si Dios no está en tus proyectos, te aseguro que fracasarán. Pero por el contrario, si Dios está en tu vida y la de tu familia, tendrás asegurada una bendición especial. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Alguien que tenga que ordenar su camino, alguien que tenga que hacer pacto, como dice la Biblia, pacto con sacrificio, juntad de mi santo los